Vamos a la palabra y vamos a seguir en lo que arrancamos, y el tema de la semana anterior fue no pasa nada. Y nos enfocamos en cómo se origina la negligencia. Y aprendimos que la negligencia se origina cuando normalizamos o la normalización del desvío. ¿Cómo así, pastor? Qué bueno que me pregunta. Es cuando empezamos a saltar pequeños pasos de seguridad o cuidado, y al ver que no pasa nada, tu cerebro lo registra como aceptable hasta que vuelve un estándar. Y usamos como ejemplo cuando me la di de electricista y que Dios me guardó y no morí electrocutado porque Dios me tenía que pasar aquí en Miami. Pero hay unos que no cuentan la historia. No pasa nada. También se habla de la negligencia y se da por la falta de mecanismos de control. La ausencia de consecuencias inmediatas fomentan que esto eche raíces. Mi ejemplo: 24 voltios, no pasó nada. 110, nada, no pasó ya. Pero cuando llegaron los 240 voltios, vuelvo a repetir, gracias a Dios, no pasó nada. Pero pudo haber pasado algo. Entonces, cuando no hay situaciones que podamos, que nos controlen, nuestra mente dice, lo que está pasando no pasa nada, tranquilo. Es como el hombre que fue juicioso, fiel con su esposa, fiel a su matrimonio, y llegó a un trabajo y se dejó contaminar por el círculo del trabajo, donde le dicen a él o a ella, no pasa nada. Usted coquetea a la secretaria, mire que también le tiró el pie. Usted recíbale, porque una canita no hace daño. Eso no pasa nada. Y usted está, no. Y la carne comienza a ministrar. Y entonces comenzamos a dejarnos bombardear. Acuérdese que la negligencia va despacito, como Satanás. Despacito, no pasa nada. Y entonces usted comenzó que el mensaje de texto, que a seguirlo en las redes o a seguirlo en las redes. Y de repente cuando usted se dio cuenta, no pasó nada. Y el día menos pensado se enredó, se complicó la vida. Su esposa o su esposo se enteró y se le amargó la existencia. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora a ver cómo se soluciona las cosas. Entonces la negligencia es una omisión sostenida de la responsabilidad que termina erosionando la seguridad, la confianza y la salud de uno, de otro o de la pareja. Y hay negligencia espiritual, hay negligencia en el alma y hay negligencia en la parte material y el cuerpo. Y hablamos también que la negligencia en la crianza de los hijos es peligrosísima. Lo primero que hablamos es que debemos instruir, enseñar con ejemplo y palabras y acciones a nuestros hijos. Aprendimos también a establecer reglas. Y tercero, aprendimos a corregir. Pero hablamos que si yo no instruyo, si yo no enseño y si yo no establezco reglas, sino que entro a corregir, la corrección se hace con maltrato. Yo tengo que establecer bases para corregir en mi familia. Y lo último es que toda esa situación genera ¿qué? Consecuencias. ¿Algunos de ustedes lo castigaron de niño por ser negligente? Sí. Pastor, yo no me acuerdo. Tal vez no se acuerda por la palabra negligente, pero lo castigaron por hacer algo que no tenía que hacer y que le dijeron no lo haga. Pues más de uno, ¿verdad que sí? Y tome para que se entretenga. Proverbios 10:4 nos enseña: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes que hace, enriquece. Léame bien fuerte ese versículo, por favor. ¿De quién son las manos? ¿De quién son las manos? Mías. O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Mía. En mis manos está la posibilidad de prosperar o de empobrecer. Todo está en cómo yo acciono frente a la negligencia. Ahora, la negligencia produce pérdidas. La negligencia no va a producir ganancias. La negligencia produce
pérdidas. Y la primera pérdida que viene es la pérdida de oportunidades. ¿Pérdida de qué? Ahora, esas oportunidades pueden ser oportunidades espirituales, oportunidades materiales o oportunidades almáticas, emocionales, cuerpo, alma y espíritu. Y está en nosotros el saber no perder las oportunidades. Y permítame leer con usted Mateo capítulo 25, 1 al 13, seguramente usted lo conoce, pero creo que es importante para que agarremos el contexto, estudiemos un poquito lo que ocurrió acá y cómo se aplica para nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, Mateo 25, 1, 13 dice: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque si no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro que no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque nadie sabe ni el día ni la hora. Y regularmente este pasaje bíblico se habla de la venida de Cristo. Y está perfectamente ubicado porque Jesús hablaba de eso en este pasaje. Pero para que podamos ver en contexto algo más que estaba detrás de esto, son dos cosas interesantes. Las características de estas mujeres. La primera característica era ¿qué? Insensatas. No hay nada que inventar. Y lo segundo era ¿qué? Las prudentes. Las insensatas es que no tenían buen juicio, no eran coherentes. Las prudentes actúan con moderación y con cautela. Entonces ya, ahí están las características de estas dos grupos de personas, 5 insensatas y 5 prudentes. Ahora, cuando me pongo a investigar un poco el contexto histórico de lo que solo Mateo refleja o registra en los evangelios 80 años después, porque a veces, no sé si a usted le pasó, pero a mí, yo pensaba que Jesús se fue y los discípulos rápido en el aposento alto comenzaron a escribir. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y escriban capítulo 1, y al otro día tenían la Biblia. No. Mateo lo escribieron 80 años después. Yo dije, Dios mío, no había grabadora, no habían videos, solo el registro histórico. Y 80 años después de los 4 evangelios que se escriben, solo Mateo registra la parábola de las vírgenes. Pero es que esta parábola es una parábola realista del pueblo de Israel. Mire, no había en ese entonces, como nosotros hoy en día en el matrimonio, el sí acepto. Estamos aquí con Lino y Roxy. Roxy le dice, sí acepto. ¿Qué pasó, Lino? Cuidado que está grabado. Ay, aceptó, se van a casar. En ese entonces no era así. En ese entonces había una negociación entre el novio que le gustó a la muchacha, había una negociación con el papá de la muchacha, decían, sí, si nos gusta, perfecto, ¿a dónde la va a llevar a vivir? Tienes un año para preparar a dónde la vas a llevar. Y en ese periodo la muchacha comenzaba a preparar todo su ajuar y todo lo que necesitaba para su matrimonio, oficializarlo. Porque no era que no estuvieran casados, era que no vivían juntos.
Ya estaban aquí, ya estaban comprometidos, o sea, ellos ya estaban casados, simplemente que él todavía no se la llevaba a vivir a su casa. Hoy en día es diferente, ¿no? Se la llena a vivir y dice, no, como que no funciona, mejor no nos casemos. No, así no es el principio, ¿ok? Las vírgenes eran amigas íntimas de la novia, de la familia, y tenían que ser de cierto estatus social. No era, no, venga para acá, no. La elección de las vírgenes era un proceso de la familia, es decir, ¿quién va a acompañarlas en el proceso cuando llegue el novio? Ellas iban a estar en el camino con las vasijas. Pero a nosotros nos cuesta mucho, a no ser que usted haya vivido en el campo, que cuando llega la noche no se ve nada, solo la lumbrera de la luna y es hermoso. Entonces, estas vírgenes tenían el trabajo de estar atentas porque en cualquier momento venía el novio. Entonces, por eso es que la Biblia dice que gritaron, ¡ahí viene! ¿Ok? Mientras más grande fuera el grupo de vírgenes, más prestigiosa se consideraba que la procesión. No era un nombramiento de un solo día, era pasado más de un año. Había inversión en el personal de las vírgenes. Y era también algo interesante. Era como una exhibición de las que se querían casar. Porque el novio venía con compañeros. Y los matrimonios en ese entonces era un acontecimiento. Y las vírgenes que estaban en el cortejo eran las que decían, estamos preparadas. Somos mujeres prudentes, hacemos provisión, hacemos previsión. Entonces, cuando Mateo comienza a hablar esto y yo comienzo a estudiar, el trasfondo cultural es mucho más amplio de la narración que acabamos de leer. Que estaban las 10 vírgenes, ¡ay, que viene! ¡Prende la lámpara! ¡Ay, se quedaron por fuera! No. Hubo un conflicto familiar con las 10 que quedaron por fuera. Perdón, gracias, 5. Porque cuando llegan a la puerta a decir, aquí llegamos, el novio no las conocía. Las conocía la novia. El novio no. Digo, no, las que te dan la lámpara serán 5 y ya entraron. Ustedes no sé quiénes son. Era un tema cultural. Pero las mamás y los papás de las 5 que se quedaron por fuera, automáticamente ya se descalificaron como mujeres aptas para adquirir un matrimonio. Y como no eran nuestros tiempos, que a lo mejor la jarra era de vidrio, que se veía el aceite, no, eran vasijas de barro, ellas tenían las vasijas, pero las vasijas no estaban llenas. Las otras tenían las vasijas, pero las tenían ¿qué? Llenas. Entonces, de ahí desprendo lo siguiente. ¿Cómo se pierde o cómo dejamos pasar oportunidades? A, no dando el valor al momento. Le repito. ¿Cómo se pierde o dejamos pasar las oportunidades? A, no dando el valor al momento. El versículo 3 dice, las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Fíjate, ¿el novio no ha hecho cuándo llega? Porque no había WhatsApp. No había internet, no había Facebook, no había nada de eso. Entonces yo asumo que por allá en el fondo vean las luces del novio. Te mandaban a alguien a decir, ¿quién es el novio? Sí, el novio. ¡Ojo que llegó el novio! Ellas tenían que estar esperándolo en cualquier momento. Entonces no supieron darle el valor al momento. No sé si a usted le ha pasado que a veces está en alguna conversación y pasados los años dice, hubiera aprovechado mejor el momento cuando estuve ahí. Es que le hubiera puesto más atención. Porque no le damos a veces en algunas situaciones el valor a lo que estamos viviendo. B, ¿cómo sabemos o dejamos pasar oportunidades? Cansancio. ¿Cuál? El cansancio. Versículo 5. Y como el novio tardaba en llegar, ¿a cuántas les dio sueño? A todas les dio sueño. ¿Y qué les pasó?
¿Es pecado cansarse? No. ¿Es pecado que tenga sueño? No. ¿Es pecado dormirse? No. El tema es no saber entender cuando estoy cansado. Y a veces nos cansamos de que no llegan las respuestas que queremos. Pastor, es que yo he ayunado, he vigilado y el Señor no me responde. Y si eso no te corresponde a ti, ¿por qué no aceptas la voluntad de Dios? Pero es que no quiero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando Jesús oró y oró, pasa de mí esta copa, lo he dicho una y otra vez, era su expresión humana diciendo, habrá chance que corrijamos el tema de la cruz, porque es que eso que viene es duro, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era tanto el estrés y la tensión que Jesús manejó en ese momento que hoy científicamente dicen que ciertamente una persona llega a sudar sangre por un grado altísimo de estrés. Y Jesús lo vivió. Tuvo sus gotas de sangre. Entonces el cansancio a veces nos hace perder oportunidades. No, ya me cansé. Yo mejor me voy. Eso no va a llegar. Que eso es pura mentira. Que no. Y usted tiene que ir analizando y todo siempre ponerlo en la oración. Un ejemplo, cuando estuve trabajando en la empresa de aire acondicionado, me prometieron entregarme el camión con mi asistente y eso representaba mucho más dinero. Yo dije, pues me aguanto un ratico más. Pero el que me prometió eso, lo votaron. Dije, me complicó acá. Y hablé con el nuevo manager. Oye, me dijeron, no, sí me comentaron. Claro que sí, papá. Dije, me aguanto unas 2 semanitas más. Y hablé yo, no, que no sé qué. Y llegó otro y le dije, nada, esto están jugando conmigo. Señor, no va más. Entonces, había un cansancio, lo presento al Señor en oración, pero estoy observando mi entorno. Un entorno de mentiras, de engaño, y yo no voy a prestarme para eso. C. ¿Cómo podemos perder o dejamos pasar oportunidades? Desorden. ¿Cuál es ese punto? El desorden. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Si hay un principio bíblico que rige la humanidad, es el principio del orden y el desorden. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? ¿Y qué pasó después? Dios comienza a organizar. Entonces estas mujeres, en su desorden, no pasa nada. Ya llevamos 6 meses esperando el tipo así, nada, que llegan, pero bueno, hay que estar acá. Se confiaron. Y en el desorden, cuando llegó el momento que requería, no tenían lo que necesitaban. ¿Cuántas veces después de un tiempo tú dices, perdí esta oportunidad laboral o perdí esta oportunidad por desordenado? Es que ese desorden. Y a veces en la empresa cuando te despiden no te lo dicen. Pero usted tiene que ser sensato. Es que soy desordenado. Entonces que Dios nos guarde de ese tema del desorden. El D, ¿cómo perdemos o dejamos pasar oportunidades? Improvisando. Hágale que eso sale. Y eso es muy normal de latino. Fresco, hágale. Ahí miramos qué hacemos. Hay momento para la improvisación. ¿Ok? Pero usted no puede estar todo el tiempo improvisando. Hágale. ¿Y usted sabe por barbero? No, pero se aprende. ¿Qué es eso? Una maquinita, ya eso es fácil. Y de repente, se le llevó la oreja. Improvisación. Yo no puedo vivir una vida de improvisación. Pero también tengo que estar flexible a algo que pueda, de parte de Dios, cambiar. El versículo 10 dice, mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Él no sabía lo que estaba pasando con el aceite.
Los papás de las 5 insensatas no sabían lo que estaba ocurriendo. Solo se evidenció cuando llegó el novio. Porque no les alcanzó el aceite. Porque no tenían suficiente. Y las otras dijeron, no, yo no. Ustedes se quedaron, tenga. Entonces, perdemos oportunidades cuando no sabemos esperar. Y cuando nos desesperamos. Y no hay nada más terrible, y el dicho dice, el que espera, pero eso es un concepto del mundo. Pero cuando tú aprendes a esperar en el Señor, la Biblia dice que tendrás fuerzas. Vas a ser renovado. Pero esperar en el Señor. Entonces, cuando no sabemos esperar, le damos espacio a la desesperación. Segundo, perdemos oportunidades cuando no mantenemos el enfoque. Entonces mi entorno me asusta. Le repito, perdemos oportunidades cuando no mantenemos el enfoque. Cuando tú te logras enfocar en la vida, ¿qué es lo que quieres? Quédate ahí. Quédate ahí. Trabaja para eso. Esfuérzate por eso. Haz lo que tengas que hacer para mantener en lo que estás soñando. ¿Cuál es tu sueño? ¿Una casa? Perfecto. ¿Un mejor carro? Perfecto. Pero defínelo y enfócate. Cuando yo hablo de enfoque es que usted se queda ahí. Los que tenemos lentes es porque si usted se quita el lente y lee de lejos, como que ya no lee uno igual, ¿verdad? Y uno comienza así como a alejar, a autoenfoque. ¿Cómo es que? No. Y uno empieza a jugar con los lentes porque estoy enfocándome. Entonces, yo no debería dejar perder oportunidades en mi vida por desenfocado. Y mire este ejemplo aquí en Mateo 14, 28, 31, famosísimo, pero tiene que ver con el enfoque. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el mar en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro logró caminar sobre el agua. Y en el proceso, como era un pescador, dijo, no, esto que está pasando no tiene sentido. Pero minutos antes, como Pedro era pescador, la tradición de los pescadores en ese lugar del mundo era que de las profundidades del mar emergían los animales, las bestias y la muerte. Entonces, cuando ellos veían sobre el mar alguna sombra semejante a silueta de un hombre, es que la historia era que venía la muerte, la tragedia sobre esa embarcación. Por eso el que pregunta es el experto en la pesca. Mateo no pregunta nada. Mateo era un escriba, el tipo era un estudioso. El que pregunta si eres tú es el que conoce el mar. Y dijo, no, pues, si la muerte viene, si eres tú, que yo camine sobre las aguas. O sea, le pidió algo ilógico. Algo que como pescador sabía que no puede uno caminar sobre el agua. Pero él arrancó enfocado. Dijo, si es Jesús, que yo camine sobre el agua. Y arrancó caminando. ¿Cuánto caminó? No sabemos. Pero caminó. Pero de repente se enfocó. ¿Qué le pasó? Entonces tú tenías un sueño de montar una empresa. Porque estudiaste para la empresa, porque sabes hacer la empresa, porque quieres emprender, porque quieres una independencia, hablas con tu esposa, hacen un plan, sigues estudiando y estás enfocado. Voy a usar el ejemplo Alino. Voy a montar una barbería. Y la barbería se va a llamar Mecholoco. Y la barbería va a ser buena. Y voy a tener 6 sillas. Y voy a rentar otras 6. Y yo tengo la mía. Y entonces comienzan a soñar la barbería.
Y de repente pasó un compañero que le está cortando el pelo y dice, oye, es que yo estaba pensando que como van a vender terrenos en Marte para minar criptomonedas y enfriar los servidores en la Luna, hay gente que está viendo terrenos para eso. ¿Cómo va a ser eso? Sí, valen $5,000. No, imagínense, y eso en 10 años va a costar como 5 millones, pero hay que invertir 5,000 ahorita. Uy, sí, no, entonces se imagina, no, sí, entonces no, imagínense, que con la barbería yo cuando voy a tener 5 millones, no, vamos a invertir en los servidores de la Luna, ¿cierto que sí? Sí, uy, sí. ¿Qué pasó? Se desenfocó. Y entonces invirtieron en los servidores en la Luna. Lo que no le dijeron es que posiblemente van a estar habilitados en unos 80 años. Y mi desenfoque me hizo perder recursos. Mi desenfoque me hizo perder oportunidades. Pedro arrancó bien y muchos arrancamos bien. Fieles con el Señor, honramos al Señor, caminamos. Y Dios está preparando todo para bendecirte. Todo está bien, va bien. Y de repente, yo me voy, ya me cansé, ya no sigo. Y Dios dice, pero si sembraste aquí, es aquí que te voy a dar, porque es que usted siembra aquí y recoge aquí. Aunque hay momentos en el reino de Dios, si Dios te mueve, lo que sembraste acá en el reino de los cielos lo transfiere a donde tú vayas. Por eso es tan importante que cuando tú tengas en mente hacer un movimiento, asegúrate de que vayas caminando con Dios. Porque cuando tú das el paso, tú vas con el paso tranquilo. No quiere decir que todo te va a salir bien, pero por lo menos tienes la certeza de que estás caminando de la mano de Dios. Y le pide señales. La Biblia está de personajes que pusieron señales. Señor, si eres tú, que el paño se moje acá. Y amaneció mojado. Ok, Señor, si eres tú, entonces que esta noche se moje todo menos el paño. Y Dios dice, está bien. Porque Dios nos conoce. Dios conoce nuestras inseguridades y conoce nuestros temores. Entonces, si tú vas a dar un paso, no esperes una voz de trompeta del cielo que diga, atención, Levi, avanza. Porque a lo mejor no va a sonar. Eso suena en las películas. Entonces uno no es que Dios no me ha hablado, y el que llega a la iglesia por primera vez dice, ¿y cómo habla Dios? No, pues no me ha hablado, no sé cómo me habla. Bueno, está bien. Y escucha uno que está predicando, y Dios te va a hablar. ¿Y cómo habla Dios? Yo te lo voy a decir. Dios te habla a través de su palabra. Es la primera fuente. Su palabra. Te va a hablar a través de circunstancias. Te va a hablar a través de lo que tú sientes en tu corazón. Dios te va a hablar a través de la naturaleza. Pero cuando tú le pongas pruebas al Señor y Dios te responda, hermano, hermana, póngase pilas. Porque estás en línea directa con el cielo. Entonces, si estás en línea directa, camina con seguridad. Cuando nosotros decidimos venirnos para Estados Unidos en esta segunda etapa, estamos en medio del COVID. Mi esposa con COVID, yo con COVID, todo el que iba al hospital en Cúcuta se moría. Yo llamo al del hospital y le digo, mira, tengo COVID, ni se asoma por acá, pastor. Porque si no se muere, aquí lo matamos. Así me lo dijo. Yo le dije, yo miraba a mi niño, le dije, Señor, oramos, nos cuidamos de lo que tocaba hacer. Y en ese proceso Dios pone en el corazón de que el tiempo de Cúcuta había terminado. Pero no tenía sentido, humanamente hablando. Tenía muy buena posición, buen prestigio, buen salario, buena casa, buen carro, viajaba por el mundo. Estaba bien. Pero Dios me dijo, ya, ven una incomodidad. Y empiezo a decir, Señor, no quiero desenfocarme. Señor, no quiero perder. Y dijo, bueno, aquí hay que consultar con mi esposa. Amor, yo creo que llega un tiempo en donde no veo más horizonte por acá.
Yo vengo sintiendo lo mismo. Te digo yo, ¿qué te parece si pensando en nuestro hijo nos regresamos a Estados Unidos? Y como estábamos en cuarentena encerrados por el COVID, no había otra opción sino hablar. Ella me dijo, vamos a orar. Sí, oremos. Al otro día le dije, y sí, vámonos. Ok, ahora como estamos de acuerdo en que queremos irnos, vamos a pedir al Señor el cómo. Si es su perfecta voluntad. Porque esto representa renunciar al trabajo, renunciar a la posición, renunciar a todo e irnos para Miami a empezar de cero. O sea, tú vas a tener que trabajar en Miami. Me abro las ojos, porque ya no trabajaba en Cúcuta. Yo voy a tener que trabajar en lo que nos salga. Vamos a empezar a ir a asistir a alguna iglesia para servir. O sea, el pastor Juan Carlos que viajaba con el pastor Satillo por el mundo. Cuando yo le digo al pastor, nos vamos, eso se acabó. No vuelve. ¿Estás segura? Sí, oremos. Pasamos los 30 días de encierro. Cuando pasaron los 30 días, amor, de lo que hablamos, yo siento eso. Yo siento para yo también. Ya, vámonos de una. Bueno, pues no se puede así. Entonces nos mantuvimos enfocados en que el Señor nos guiara. Y cuando Dios comenzó a cumplir las metas o a cumplir las señales que le colocamos, yo no me detuve. Porque ya Dios me estaba respondiendo. Y si yo me dilato en accionar lo que le pedí a Él, actúo negligentemente y retengo la bendición que a mí y a mi familia le corresponde. No sé si me están a entender. ¿Estoy? Si yo le digo al Señor, esto quiero que se aparezca esa flor aquí, estoy usando un ejemplo loco, y aparece la flor, ok, Señor, que aparezca el pan acá, y apareció el pan. Ay, no, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Pues si Dios te está respondiendo, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Obedecer, pero eso es mantenerte enfocado. Y eso se aplica en todo. Nosotros con mi esposa este año estamos clamando a Dios por mayores ingresos para la casa, pero con libertad de tiempo, por lo que Dios nos va a demandar como iglesia. Y le pusimos unas señales al cierre del año 2025 y el Señor comenzó a responderlas. Yo le dije, ay, esta vaina se viene en serio. Pilas, amor, que esto el otro año se viene en serio. Me dice, ¿por qué? Porque yo le pedí al Señor esto y mira, sí. ¡Oh! Ok, entonces eso nos ayuda ¿a qué? A enfocarnos. Por eso te estoy hablando de lo que Dios va a entregarnos. Lo que viene para gente que no es cristiana. Las puertas que se van a abrir para el evangelio. Cuando Dios habla a mi corazón y me dice, a tu pastor le tocó pararse en las esquinas a evangelizar, tú lo vas a hacer por la radio. Yo dije, ¿y la plata? Eso no fue hace meses, eso fue hace poco. ¿Y la plata? Le dije, yo te la mando. Ah, bueno, listo. Lanzamos la invitación y el Señor tocó los empresarios y entramos a la radio. Amén. Y ahora vamos a la radio secular porque Dios va abriendo las puertas. Entonces, si tú le has pedido señales al Señor y Él te va cumpliendo, tienes que obedecer. Porque si a la vuelta de un tiempo te pasa algo y dicen, ay, no, es que el diablo me agarró. No, el diablo no fue. Porque hiciste un pacto con Dios, oraste con Dios, Dios te respondió y tú ignoraste lo que Dios te respondió. Entonces, cuando yo ignoro al Dios de los cielos y la tierra, ya está frito. Pídele perdón al Señor y dile, Señor, yo te pedí las flores y te pedí el pan, tú me respondiste. Ahora yo tengo que responder. Amén. En conclusión, Pedro se asustó. Lógicamente se asustó. Un pescador profesional sabía que esas imágenes eran la muerte que venía sobre la embarcación. Por eso Pedro le dice, si eres tú que yo camine, igual me voy a morir. Y Jesús le dice, venga, vamos. Y empezó a caminar, pero se desenfocó. Porque esa es la palabra que comenzó a sentir,
la fuerte lluvia, la fuerte brisa, y dijo, ay no, uno no camina, y saca, plum. Y el pescador profesional, que muchas veces seguramente se cayó de la barca pescando, ¿sabe cómo flotar en el mar o no? Y estaba tan desenfocado que dijo, Señor, me ahogo. Y yo le dije, pero que se va a ahogar, es que es un pescador. Sí, pero no entiendo qué pasó. Venga para acá, papito. Yo hubiera sido Jesús, lo entró arrastrado así. Venga para acá. Ah, pues, no. Súbase al barco ahí. Permiso, muchachos. Y todos viendo a Jesús así. Entonces todos los 11 dijeron, este tipo es otro nivel. Este sí es el Hijo de Dios. Y los hermanos, amigos de Pedro, que eran pescadores, tenaz, ¿no, Pedro? Tenaz. ¡Wow! Entonces, la negligencia en la familia la deforma, no la forma. ¿Ok? La negligencia frente a los sueños nos hace perder oportunidades. ¿Tienes un sueño? Mantente enfocado. Las vírgenes tenían el sueño de casarse, de mostrarse en ese matrimonio, pero no entendieron el momento, no entendieron el lugar, y la negligencia les hizo perder los lugares que les correspondían. Pedro pudo llegar al punto caminando, pudo haber terminado sin humillación, sin sustos, pero como se desenfocó, llegó a la barca, asustado, pero llegó, porque ese es el amor de Dios. Proverbios 10:4, y con eso voy cerrando. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y solo dile al Señor, Padre, gracias porque me enseñas. Gracias porque me guardas. Gracias porque me proteges. Pero si has hablado con el Señor, ¿qué hago, Señor? Y si ha venido respuesta de Dios, mantente enfocado. Las vírgenes recibieron la invitación, pero tuvieron que esperar. Las que supieron esperar, entraron. Las que se desesperaron, las que no planificaron y se movieron del lugar, perdieron la oportunidad. Pedro, en su arrebato de fe, logró caminar, pero se desenfocó por las cosas naturales que estaba observando. La lluvia, la brisa. Él mismo dice, es ilógico que yo camine sobre el agua. Pero cuando estás viendo a Jesús, las cosas naturales, Dios las hace sobrenaturales. Cuando tú estás enfocado en lo que Dios te ha hablado, van a ocurrir cosas sobrenaturales en tu entorno. Padre, en esta noche, cada uno de tus hijos ha escuchado la palabra y cada uno sacará su conclusión en lo interior de su mente. El punto central en esta noche, Espíritu Santo, de lo que tú nos has hablado, tener cuidado con la negligencia. Tener cuidado de no accionar bajo esta situación tan peligrosa. Guárdanos, Dios, de no dar el valor a los momentos donde tú estás hablando. Guárdanos del cansancio. Guárdanos, Dios, del desorden, de la improvisación. Enséñanos a ser cristianos de relación contigo, Señor. Cristianos que vivimos y disfrutamos cada momento de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a mantenernos enfocados en que tu palabra se va a cumplir en nosotros y que tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén.